Un momento, porque ya está haciendo el enlace a YouTube. Excelente. Ya. Entonces, pues bueno, hay que esperar un ratito porque habíamos dicho que a las 10 de la mañana ya debe haber empezado la comunicación. Claro. Sí, no, sin problema. Sí. Aquí estamos, aquí esperamos. Bueno, comenzamos, Sergio, y ya voy a empezar a hablar ante todo el mundo. Buenos días a todos los que pues, están siguiendo esta conferencia virtual. En esta ocasión, 29 de julio de 2020, tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Sergio Alberto Gamboa Sánchez, quien es investigador del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? El título de la plática lo están viendo en la pantalla, ¿no? Es aplicaciones de óxido de zinc bidimensional sintetizado mediante química verde para aplicaciones en sistema de conversión de energía. El doctor Gamboa, pues es investigador de la UNAM, en el Instituto de Energías Renovables en Temisco, ¿no? Y bueno, tiene entre sus áreas de investigación el desarrollo de catalizadores no estructurados para aplicaciones en sistemas electroquímicos de conversión y almacenamiento de energía, ¿no? Estudio de hidruros cerámicos para su aplicación en sistemas de almacenamiento de energía, y bueno, hay otras cosas más, ¿no? Él está en el departamento de materiales solares, según veo, y bueno, les dejamos ya, pues, sin más preámbulo, con la plática del doctor Gamboa. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días, doctor Gerardo Ruiz. Muchas gracias por la invitación a nombre del comité organizador del Coloquio de Energía. Se me hace muy interesante cómo ahora las pláticas podamos aprovechar estos tiempos para darlas
de forma virtual. Es una excelente idea la que tuvieron de poder, digamos, continuar el proceso de las pláticas de forma virtual. Muchas gracias, agradezco a todos. La idea de trabajar con química verde es porque pues, vemos que hay cambios muy grandes que estamos haciendo al planeta debido al uso de combustibles, al uso de los residuos que formamos cada vez que generamos un nuevo desarrollo. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en los teléfonos celulares. A medida que la tecnología se incrementa, la basura tecnológica se hace más grande. Bueno, teléfonos celulares, computadoras. Entonces, nosotros lo que hemos tratado de hacer, después de haber ya conocido algunas de las cosas que ocurren en la naturaleza y que ocurren en los procesos electroquímicos de conversión de energía, es ir a lo fundamental, a lo básico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace la naturaleza para poder sintetizar productos o qué hace la naturaleza para poder llevar a cabo procesos energéticos que si no son, digamos, lo más eficiente posible, si son lo más sustentable posible. Entonces, ese fue el interés por el cual nosotros nos dimos a la tarea de poder aprovechar las propiedades que tienen las plantas, especialmente plantas, bueno, puede ser frutos y verduras, pero básicamente en general cualquier planta, ¿no? Para poder nosotros ver en qué momento podíamos sintetizar los otros materiales. De la teoría clásica de la síntesis de materiales, sabemos que para poder producir un producto, digamos el óxido de zinc, que es el que ustedes están viendo en esta presentación, pues lo que podríamos, ahí está, ahí se ve el puntero ya, ¿no? Por ejemplo, estamos pensando en desarrollar un material, este material. Entonces nosotros dijimos, para poder producir este material, pues necesitamos un reductor químico, que es el que normalmente utilizamos, independientemente de la técnica de caracterización, de síntesis que se use, ¿no? Para producir este material. Entonces nosotros fuimos a buscar en la literatura qué elementos naturales podían ser excelentes reductores químicos, ¿no? Y nos encontramos con que, bueno, todos aquellos que tienen propiedades antioxidantes nos pueden dar esa facultad, ¿no? Entonces, ya una vez que tenemos la síntesis de este material, pues buscamos una aplicación en sistemas de conversión de energía, que básicamente va a ser sobre la conversión de dióxido de carbono a CO2 o bien en la producción de energía eléctrica a partir de alcoholes. Entonces, el contenido de esta plática está basada en una breve introducción en lo que tiene que ver con qué son los materiales bidimensionales y cuál es el aporte que se está logrando con la síntesis de estos materiales, que digamos hasta cierto punto, pues yo me atrevería a decir que nada tienen que ver ni con las nanopartículas, ni con los materiales tridimensionales, o todo lo contrario, ¿no? O sea, sí tienen propiedades de ambos, sí se comportan algunas veces como si fueran materiales característicos tridimensionales o una o cero dimensión, pero poseen ciertas características que a lo largo de la plática las vamos a ir viendo, que son capaces de poder aprovechar parte de esa energía que muchas veces los sistemas tridimensionales no tienen esa capacidad. Bueno, aquí se puede aprovechar esa energía para completar otros procesos, ¿no? Entonces, la importancia de los materiales bidimensionales, obvio haciendo énfasis en el material que ahora les presento, que es el óxido de zinc, y el proceso de conversión de energía. Es obvio que para poder decir que tenemos un material bidimensional, pues tenemos que hacer algunos estudios para poder confirmar que el óxido de zinc exista y que se pueda, digamos, que se puedan aprovechar ciertas propiedades que pueda presentar el material para aplicaciones diversas que nosotros queramos, ¿no? Y entre esas son algunas aplicaciones que vamos a ver a continuación, ¿no? La plática, la forma como la hemos estructurado es básicamente informativa, tiene elementos científicos, es una presentación que la hemos desarrollado
con los alumnos de doctorado, que es Claudia Karina Zagal Padilla y Carlos Díaz Gómez, que son los que directamente están trabajando en este material, en estas propuestas, y con los que hemos tenido estos resultados. Bueno, ¿por qué es importante o por qué pensamos que era importante empezar el desarrollo de nuestra sección de materiales por química verde con el óxido de zinc? Bueno, y resulta que el óxido de zinc es un material ampliamente utilizado en una gran cantidad de aplicaciones. Las tenemos en las celdas solares, los tenemos en los recubrimientos de los anteojos, los tenemos en la mayoría de los sensores para la determinación de gases, son muchos de los sensores para la determinación de gases, y se ha trabajado mucho alrededor de lo que es este material, siempre tratando de aprovechar las características como un material tipo N, un material que básicamente entrega electrones, y últimamente ha salido algunos trabajos, estamos de hecho también nosotros por reportar una aplicación de este tipo con material de óxido de zinc tipo P. Es un material de brecha de energía grande, es 3.2 electronvolts su brecha de energía, tiene, digamos, todas las características para ser utilizado como material tipo ventana en aplicaciones optoelectrónicas, pero en el momento en que se puede dar la particularidad de tener un material tipo P, digamos que ahí cambia completamente la forma de entender, digamos, las características físico-químicas clásicas del óxido de zinc. Y yo creo que eso es lo que ha dado la oportunidad de pensar en nuevas aplicaciones, ¿no? Entonces, aunado a las características típicas, a las aplicaciones típicas de un óxido de zinc tipo P, tipo N, ahora con las tipo P se tienen nuevas características que vamos a pasar también viendo algo de esto a continuación. Ahora, ¿qué tan importante es que sea un óxido de zinc en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, desde el inicio nosotros, digamos, pensábamos que si usábamos los precursores naturales, podríamos aprovechar la forma de las cadenas poliméricas de los flavonoides, principalmente que existen en las plantas, para que fueran ellos las que nos delinearan la morfología y la estructura química de los materiales, ¿no? Esa era, digamos, nuestra premisa fundamental, que todavía no la hemos terminado de demostrar, pero estamos en eso, ¿no? O sea, pensamos que las características naturales de los extractos vegetales son los que realmente son los responsables directos de la estructura y morfología de cada uno de los materiales. Entonces, ¿qué sentido tendría que nosotros tuviéramos un material óxido de zinc en 2 dimensiones? Bueno, pues uno de ellos es que la teoría clásica de materiales nos dice que si yo tengo un material en 2 dimensiones, es posible que genere efectos cuánticos, ya sea eh, de pozos cuánticos o de puntos cuánticos, que pudieran ser susceptibles de generar energía para un aprovechamiento de algunos efectos que existen ya conocidos. Uno de ellos es el efecto plasmónico. Y el efecto plasmónico pues, se refiere básicamente a generar corrientes de electrones de alta energía, formando algo que se llama electrones calientes y dejando en la zona en donde se lleva a cabo el proceso del efecto plasmónico, zonas de alta temperatura que se llaman puntos calientes. Y aprovechando esos electrones de alta energía y esos puntos de alta energía, es posible pensar que podemos llevar a cabo reacciones electroquímicas complejas que digamos que en el mundo tridimensional no se podría llevar a cabo o requeriría de mucha energía para que se llevara a cabo. Aprovechando este efecto podremos llevar a cabo ese tipo de reacciones. ¿Cuáles son efectos, reacciones electroquímicas complejas? 2 que se me ocurren ahorita es una, electrooxidar etanol para producir energía eléctrica, y la otra sería la absorción o adsorción de dióxido de carbono y su conversión a metano o a cualquier otro
combustible a base de carbono. Entonces, esas son reacciones complejas que los materiales, digamos, actuales, pues, requieren mucha energía para poder llevar a cabo esos procesos. O bien son, o sea, muchas veces quedan en reacciones intermedias, no en reacciones completas, con materiales, digamos, convencionales, ¿no? O catalizadores convencionales. Entonces, lo que tenemos acá es que básicamente de lo que se conoce las materiales en cero dimensión, una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. Dos dimensiones, el típico es el grafeno, ¿no? En el cual básicamente se forma una superficie y el ancho, el espesor de esa superficie viene siendo un átomo, ¿no? Ha habido una ampliación o una generalización de este concepto de materiales de dos dimensiones hasta llegar a establecerse que un material en dos dimensiones es aquel que puede tener un área muy grande y el espesor de ese material, en ese volumen, digamos, debe ser no más grande de 100 nanómetros. Entonces, ese es, digamos, como la justificante que se está ahorita tomando a nivel general para describir o definir un material en dos dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que generar un material para que sea en dos dimensiones, un material que sea de un área muy grande, pero el espesor de ese material, formando el volumen, no sea mayor a 100 nanómetros. Ahora, el efecto plasmónico tradicionalmente es un efecto que sí existe y digamos, se conoce desde hace 2 siglos más o menos, pero normalmente se ha asociado a la radiación ultravioleta, ¿no? Al impacto de la radiación ultravioleta. Y normalmente se ha dado en metales conocidos, ¿no? Este, eh, en ese rango ultravioleta. Ahora, en el visible, pues lo que se conoce hasta ahora es que básicamente esos 3 metales nobles son los que se han reportado o se conoce que presentan el efecto plasmónico en la frecuencia visible, no en el visible, la luz visible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros también queremos? ¿No? Nosotros lo que queremos es desarrollar un material pues que pudiera responder en el rango del visible para que de esa forma pudiéramos nosotros tener aplicaciones prácticas. Ejemplo, si tenemos una celda de combustible para generar energía eléctrica a partir de la electroxidación de etanol o bioetanol, pues lo que nosotros quisiéramos que simplemente con que exista luz de día o luz artificial, como no sé, la de una lámpara de LEDs, pudiera llevarse a cabo el proceso, ¿no? O inclusive para limpiar aguas residuales, ¿no? También nosotros lo que quisiéramos es que trabajaran en luz visible. Ultravioleta, bueno, también pudiéramos tener una fuente de radiación ultravioleta, pero esto es un poco más difícil de implementar en aplicaciones prácticas, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es que responda en el visible, que tenga efecto plasmónico y que su naturaleza sea bidimensional. Esa fue, digamos, la propuesta original que se tuvo y sobre eso se fue, digamos, refinando las diversas técnicas de síntesis que se realizaron con estos materiales, con estos y otros materiales que, digamos, desafortunadamente por el tiempo, no podemos hablar de todos, pero traté de condensar digamos, como lo que me parece más importante para poderles explicar, persuadir a ustedes de la importancia de estas técnicas y dejando un poquito de lado la parte de síntesis, que aunque son formas simples de producir los materiales, también tiene su propia complejidad. Ahora, los efectos plasmónicos del óxido de zinc, pues básicamente son todas estas aplicaciones en las cuales se están pensando o inclusive nosotros estamos pensando, ¿no? Una de ellas es el monitoreo de glucosa, sin que sea una técnica invasiva, bueno, puede ser telemedicina, sensores de diversos tipos, químicos inorgánicos, monitoreo ambiental, bioimagen, todo estas son, digamos, ya algunas aplicaciones que se están pensando, que se pueden llevar a cabo con materiales plasmónicos, ¿no? Y nosotros lo que queremos probar en cada uno de ellos es ver si el material en dos dimensiones que tenemos, pues pudiera funcionar para alguna de estas aplicaciones. Ahora,
La química verde, hace ratito les comentaba, ¿no? Que era poder aprovechar las propiedades de las plantas. Bueno, un poco más específicamente, a lo que nosotros le llamamos química verde, o el mundo le está llamando química verde, pues es básicamente a aprovechar los metabolitos primarios y secundarios que tienen las plantas y que son fotosensibles a final de cuentas, ¿no? Que son capaces de cambiar su estado de activación cinética en función a la presencia o ausencia de luz, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poder trabajar con estas características y, y mediante ellos realizar la síntesis de los materiales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se entiende de esto? Vean, esta es una técnica todavía muy, muy reciente. Si ustedes buscan ahorita o más adelante artículos alrededor de química verde, pues yo creo que los más antiguos andarán por ahí del 2012, 2014, y de ahí ha empezado a subir el interés por desarrollar estos materiales porque se ha demostrado que son, es una técnica, aparte sostenible, que puede darnos características importantes cuando usamos este tipo de materiales, ¿no? Como reductores químicos. ¿Y qué es lo que se piensa? Bueno, la teoría incipiente todavía alrededor de la química verde dice que nosotros lo que tenemos que buscar es extractos de plantas que tengan carotenoides, fumarias, o que tengan limonoides, o que tengan alcaloides, o que tengan flavonoides. La teoría de todo esto de química verde, lo que digamos más se ha planteado es que se le ha atribuido a los flavonoides la capacidad de poder asociar los iones de las sales de reacción y que ellas son las que condicionan, digamos, la síntesis para la obtención de los materiales, ¿no? Nosotros lo que hemos visto es que si nosotros usamos materiales con una alta cantidad de alcaloides, que no tiene, digamos, baja densidad de flavonoides y alta de alcaloides, generamos materiales con otras características. Y uno de los materiales también muy importantes, bueno, uno muy, muy importante lo tenemos con alcaloide y uno muy importante lo tenemos con limonoide, ¿no? O sea, son, digamos, dos materiales que se han sintetizado, que son de óxido de zinc, pero que tienen características muy interesantes, pero muy propias a la vez de cada uno, ¿no? Entonces, esto lo que nos hace ver es que definitivamente la naturaleza de las propiedades fitoquímicas de las plantas sí condiciona las características optoelectrónicas de los materiales que se obtienen, ¿no? Entonces, hemos probado muchos materiales, nada más déjenme mostrarles 4, que pensamos que es un poquito como de, tanto de interés como de conocimiento general, ¿no? Todos, me imagino que hemos usado el perejil para muchas aplicaciones, eh, pero resulta que el perejil, eh, dice también por ahí la teoría que es un material que no debería ser consumido por los humanos, ¿no? Porque genera algunas reacciones en el hígado. Entonces nosotros pensamos que, pues, si es un material que no compite con la alimentación, porque en principio podría no ser consumido, sí podemos darle como una cadena de valor en la producción si lo usamos como un reductor químico. Entonces, a continuación vamos a ver algunos resultados de qué es lo que se logra cuando se pone perejil como reductor químico. El perejil tiene realmente flavonoides, tiene una alta densidad de flavonoide respecto a los demás compuestos que presentes dentro del material, ¿no? El otro material que tenemos es NIM, no sé si todos lo conozcan, pero bueno, aquí vienen los nombres científicos, y el NIM es un árbol de Asia que ha sido tropicalizado en México y que básicamente se usa para muchas aplicaciones, pero bueno, una de ellas que se usa, yo creo que consistentemente, es para evitar que ahuyentar mosquitos, ¿no? O sea, se ponen en las casas, en los corrales, y eso hace que
los mosquitos y zancudos no lleguen. Es como un repelente natural para los mosquitos. Y entonces ahí nos dimos cuenta que el NIM tenía características muy interesantes. Tenía una cantidad muy alta de limonoides y que daba características muy interesantes, ¿no? También, todos esos son extractos que se han manejado. El chicalote, que es una planta mexicana, en algunas regiones, más que nada en el centro del país, se usa para la tos, ¿no? La flor del chicalote se usa para controlar la tos. Y estábamos viendo en unos reportes recientes de hace una semana que el chicalote lo están usando para inhibir el COVID, ¿no? Al parecer tiene propiedades eh, fungicidas muy interesantes que podrían ser aplicables al COVID. Entonces, el chicalote, ¿por qué lo usamos? ¿No? Porque habíamos dicho que el perejil tiene suficiente cantidad de flavonoides, el NIM de limonoides, y el chicalote es el material que hemos estudiado con más alto contenido de alcaloides. O sea, mucha mayor cantidad que el café, mucha mayor cantidad que la marihuana misma, ¿no? Entonces, tiene un estado muy alto de densidad de alcaloides. Y el té limón que va a reforzar, estamos haciendo algunos estudios y va a reforzar el concepto de los limonoides, que hay toda una teoría que también la estamos tratando de desarrollar, sobre todo a nivel de cinética química de formación de materiales, para poder establecer exactamente cuál es el papel de cada uno de estos compuestos fitoquímicos para la formación de materiales, ¿no? Entonces, esos son, digamos, algunos de los materiales que hemos usado y vamos a ver algún resultado por ahí de características de los materiales que hemos formado. Ahora, la química verde, bueno, todas las personas que defendemos el uso de la química verde pensamos que es un método completamente sostenible, es un método que nos puede ayudar a desarrollar procesos agroindustriales de forma sustentable. Eh, Pensamos que los residuos son mínimos porque, bueno, cuando nosotros hacemos una síntesis de materiales, realmente no formamos ningún residuo. O sea, todo, el agua se evapora y todo se aprovecha, ¿no? Entonces realmente, y lo que nos queda, digamos, como residuo de las plantitas, pues es biomasa aprovechable. No hemos encontrado hasta ahorita, no hemos tenido la necesidad de tener que analizar residuos por la peligrosidad que puedan tener o por el contacto de precursores químicos que hayan sido utilizados, ¿no? Entonces, pensamos que se pueden usar materias primas renovables, que puede formar también una economía circular de alto valor para el agro mexicano. Podemos diseñar materiales, podemos usar reactivos sin considerarlos peligrosos hasta cierto punto, ¿no? Y al final, pues bueno, yo creo que podríamos pensar en que estos materiales pudieran tener propiedades biodegradables, ¿no? Entonces es como toda la parte típica de lo que se piensa podría tener al alcance de la química verde. Bueno, déjenme pasar a mostrarles algunos resultados en donde, pues básicamente a mí me gustaría mostrarles lo que es un material bidimensional, que se vean ustedes que es un material bidimensional, y la aplicación de efecto plasmónico, ¿no? Entonces, los métodos de síntesis materiales son diversos. ¿Qué es lo que hemos usado, no? Hemos usado desde reducción química simple, combustión, sol-gel, sistemas asistidos por alcoholes, ¿no? Eh, Básicamente los sistemas de reducción química acuosos, ¿no? En general, ¿no? Más adelante, si gustan, podríamos plantear ya sea una plática específica de un tema o si me contactan también con todo gusto les damos información de todos los detalles experimentales de los materiales. Vean, nosotros lo que hicimos fue, pues primeramente el óxido de zinc que obtuvimos, pues lo tuvimos que comparar, ¿no? Era una de las grandes necesidades, o sea, que teníamos. ¿Cómo saber que el óxido de zinc que obtuvimos, pues de alguna manera se le parecía o no se le parecía pues al óxido de zinc comercial, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue analizar morfológicamente el óxido de zinc comercial y si se dan cuenta por las escalas, yo espero que se alcance a ver,
pues son, digamos, es un sistema aglomerado tridimensional particulado, ¿no? Este es, digamos, el óxido de zinc comercial, es un sistema granular, tridimensional. Su composición típica es ligeramente más alta en oxígeno, pero bueno, puede ser también por cuestiones de oxígeno ambiental, ¿no? Debería ser 50-50 esto, pero bueno, es lo que da la composición del óxido de zinc comercial. Y luego, otra cosa que queríamos nosotros demostrar es que no fuera únicamente efecto del agua, ¿no? Porque les comentaba, nosotros hacemos cualquier tipo de reacción química acuosa. Entonces, una pregunta natural, pues es, ¿y no será que es nada más el agua lo que está haciendo la síntesis y todo lo que le estamos poniendo no es nada, ¿no? Entonces se hizo una prueba y se realizó la síntesis del óxido de zinc bajo ciertas condiciones de agua, solo agua, o sea, usando las sales metálicas y agua, ¿no? Y lo que nos da, pues, son compuestos de óxido de zinc, porque es un sistema que reacciona casi de forma espontánea. Es un sistema tridimensional. Acá, si se dan cuenta, son 5 micras, ¿no? 2 micras. Es un sistema muy grande, ¿no? Son partículas muy grandes. Y pues se obtiene más o menos las mismas relaciones de composición del comercial. O sea, quiere decir que, bueno, el material sí reacciona, sí se puede lograr la síntesis utilizando solo agua, pero, pues como en el caso anterior, tenemos sistemas tridimensionales, ¿no? O sea, típicos, digamos, ¿no? Ahora, vean qué pasa cuando usamos el extracto de perejil. Bueno, el extracto de perejil tiene una característica que me genera no nada más estructuras hexagonales, sino morfologías hexagonales, ¿no? Y entonces esta tiene ciertas características interesantes. Siguen siendo sistemas tridimensionales. Nosotros las pruebas que hemos hecho, tanto con este óxido de zinc como con otros materiales, entre ellos el dióxido de titanio, hemos encontrado que mientras más alta sea la composición de, de flavonoides, el sistema tiende hacia sistemas tridimensionales y eso es bueno, ¿no? Lo que todavía no sabemos es, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué efecto tiene que ver si fueran flavonoides para que tienda a sistemas tridimensionales? Y algo interesante, lo que les comentaba, es la morfología, ¿no? Que no nomás la estructura es hexagonal, sino la morfología es hexagonal, ¿no? La composición, perdón, aquí no la pusimos, pero va alrededor de la misma composición y aquí lo que sí se observa incorporado son algunos elementos de traza de magnesio, ¿no? Acá, digamos, el extracto de perejil incluye magnesio que pensamos que es de la misma clorofila que trae el extracto, ¿no? Y con el magnesio nos da otras características, porque entonces ya es un óxido de zinc con algunas incorporaciones de magnesio que pensamos también que está dando grandes aplicaciones o interesantes aplicaciones que no las tenía el óxido de zinc por sí solo, ¿no? El chicalote, vean, el chicalote está muy interesante porque genera unos prismas también muy grandes, ¿no? Sistemas de prismas. Este tiene una cantidad de alcaloides muy alta, ¿no? Les comentaba, es la más alta que tiene. Y pues aquí lo que estamos viendo es que es posible que a cantidades muy altas, tanto de flavonoides como de alcaloides, o quizás pensamos de cualquier otro componente fitoquímico que sea de muy elevado valor, entonces podemos tener sistemas tridimensionales, pero de geometrías muy bien definidas, ¿no? Entonces, esos son resultados muy interesantes. Y aquí, bueno, no lo presenté hace rato, pero les presento, el chipilín es una hoja típica allá del sureste, pero ha tenido ciertas propiedades, sobre todo como tranquilizante, ¿no? De algunas características del cerebro. Y también apenas lo empezamos a hacer, ese es uno de los resultados que apenas empezamos a ver. Y vean, y aquí ya la morfología empieza a cambiar, ¿no? O sea, el chipilín nos da características más, digamos, como de estructuras más, más finas, ¿no? Menos definidas como estructuras grandes y
pensamos que es porque las cantidades de alcaloides y de flavonoides que tiene son muy bajas en relación a los materiales anteriores. Entonces, pues sí, las altas concentraciones de compuestos fitoquímicos tienden a sistemas tridimensionales, ¿no? Ahora, este de pata de cabra es algo, una planta muy parecida a lo que es el chicalote. Tiene propiedades curativas muy, muy grandes, pero acá si se dan cuenta empieza a haber algo bien interesante. Esta plantita genera ya morfologías muy pequeñas, ¿no? Entonces, digamos que cuando vimos todo esto, lo que empezamos a hacer es buscar compuestos que tuvieran, digamos, cantidades no tan determinantes o no tan altas densidades de compuestos fitoquímicos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que comprobamos con el NIM. Vean, el NIM es algo que está bien interesante, porque aparte de que nos da una conductividad tipo P, no sé si se alcanza a ver ahí, pero si ustedes se dan cuenta, esta es una especie como una oblea, es un área muy, muy grande, pero el espesor digamos, de este material, son estas partículas, vean, son estas esferas, que si ustedes checan de acá para acá son 100 nanómetros, cada uno de estas cuasi esferas está muy por abajo de 50 nanómetros, ¿no? Entonces, esto, digamos, cumple con la característica de un material en dos dimensiones y es el hecho de que por qué son cuasi esferas, digamos, lo que está formando todo esto, pensamos que se debe a que en el momento de la síntesis se lleva a cabo un proceso de combustión y la combustión lo que hace es forma estructuras, digamos, partículas definidas, formando, por así decir, lo que fuera pues una partícula, ¿no? Un elemento, pero ya proveniente de un proceso de combustión, ¿no? Eso es, digamos, como lo que hemos observado. Todas estas pruebas se han hecho, no sé, 30 veces, ¿no? Se han repetido, o sea, es altamente consistente la forma en que se obtienen los materiales y la forma como se observa los productos, ¿no? Entonces, esto que está acá es lo que nosotros le llamamos un material en dos dimensiones. Una parte de esto es esto, es en 100 nanómetros, si se dan cuenta es un sistema poroso, pero todos están unidos a través de sistemas cuasi esféricos, ¿no? Y ya si checamos la composición es acá volvemos a tomar otra parte de microscopía. Ven ustedes, estos son 300 nanómetros, es otra escala, es del mismo material. Y si se dan cuenta, el material vuelve a ser una especie como una oblea, ¿no? Una superficie de este tipo, pero el espesor son las partículas mismas, ¿no? Entonces, eh, es mucho, mucho menor a 100 nanómetros el espesor de estos materiales. Una característica que se puede ver muy fácil en la preparación de materiales es que si ustedes sintetizan un óxido de zinc tridimensional, van a ver que les va a generar un polvo tipo talco, ¿no? O sea, un material denso, muy denso, que va a quedar en el fondo de su reactor, tipo talco, ¿no? Pero cuando ustedes hacen el óxido de zinc en dos dimensiones, se hace completamente poroso. O sea, abarca, no sé, 100 veces o 1000 veces más el volumen de un sistema denso, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros sabemos que, pues obvio, al ser un material en dos dimensiones, va a tender a ocupar más volumen, ¿no? Entonces, obtenemos materiales de un volumen muy, muy alto, muy, muy denso, y además, dependiendo de la técnica de síntesis, en estos casos, y dependiendo del tamaño de las partículas, de estas nanopartículas, eh, el óxido de zinc llega a ser negro. Eh, el óxido de zinc debería ser blanco, pero a estas escalas de generación de material,
el polvo que se observa es un polvo negro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? Pues básicamente tiene zinc, tiene oxígeno, pero ya se generan por efecto de los reductores químicos naturales potasio y magnesio, que ese es más o menos como una constante que vamos a tener en todos los materiales que formamos por esta técnica, ¿no? Pero eso no es malo, les comentaba. Hay estudios que han empezado, bueno, muy recientes, en donde se ha buscado que el óxido de zinc se pueda impurificar con magnesio, por ejemplo, ¿no? Porque genera propiedades optoelectrónicas interesantes. Óxido de zinc con potasio es todavía menos los reportes que existen, y de los últimos estudios que hemos obtenido nosotros, pensamos que este potasio pudiera inclusive no participar en la estructura química del material, sino que pensamos que es zinc, oxígeno y magnesio los que forman estructura, y el potasio tiene otras características que permite pensar que se puede formar un óxido de potasio o un superóxido de potasio, ¿no? Pero que no es parte de la red de la red química del óxido de zinc. Imagínense, con el limón, ¿se acuerdan que platicábamos de que parece ser como que muchos de los resultados que tenemos interesantes va hacia lo que son limonoides, lo que son alcaloides, no flavonoides, si queremos dos dimensiones, pero no tiene que ser sistemas, como les decía, que sus componentes fitoquímicos controlen, por ejemplo, los flavonoides a los demás, o los limonoides, o los alcaloides, ¿no? Si tienen que ser sistemas más o menos equilibrados, ¿no? De las plantas. Entonces, el limón genera, este es algo que estamos empezando a sintetizar. El extracto de limón lo estamos usando para corroborar la teoría que estamos generando alrededor del NIM, ¿no? El NIM como un sistema de limonoides, y que podemos formar un sistema en dos dimensiones, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es probar con otros materiales que tengan limonoides en las proporciones que se ha encontrado para el NIM, y demostrar que efectivamente la tendencia es la misma, independientemente del extracto de la planta que sea, ¿no? Y luego tenemos esto, vean, este es, digamos, el otro material que hemos obtenido. Si ustedes checan acá, sigue siendo las mismas características. Esto lo hicimos con extracto de café. La idea de usar extracto de café fue porque el café tiene una cantidad de alcaloides alta, y entonces nos permitió generar este tipo de estructuras. Les vuelvo a comentar lo mismo, esto es altamente reproducible, o sea, siempre que lo hagan, les va a dar, ¿no? Y si se dan cuenta, otra vez, es una área muy grande, y si esos son 100 nanómetros, imagínense el espesor de estas estructuras, ¿no? O sea, son realmente mucho menor a 100 nanómetros. Aquí es otra porción de material. Si se dan cuenta, el espesor son estas nanoesferas, ¿no? Que son mucho menor a 100 nanómetros, ¿no? Entonces, realmente tenemos materiales con muy buenas características. Ahora, lo interesante es, bueno, ¿de verdad van a funcionar eso? Eso es lo que tenemos que ver. Aquí nos tomamos la oportunidad de analizar, como en muchos casos, microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, y vean lo interesante, ¿no? O sea, vean los tamaños de una partícula, por ejemplo, si estos son 5 nanómetros, no sé, estos 25, 30 nanómetros, y se alcanzan a ver los planos correspondientes al óxido de zinc, inclusive un plano muy importante que tiene que ver con el 001, el cual en la teoría de electroquímica está reportada para el óxido de zinc como el plano que es susceptible de absorber especies químicas y llevar a cabo reacciones, ¿no? Entonces, está presente el plano, y digamos que no se encuentra ninguna anomalía en los planos que no corresponda al óxido de zinc. Y pensamos que realmente la gran parte del material es óxido de zinc, y la incorporación de magnesio o de potasio podría estar en las fronteras o en alguna otra parte
fuera de la red cristalina, ¿no? Ahora, en cuanto a las aplicaciones, vean, nosotros sabemos que aprovechar el dióxido de carbono es una reacción muy compleja, muy costosa energéticamente y ahorita un poco, digamos, difícil de pensar que podamos, por así decir, reciclar el dióxido de carbono que existe en la atmósfera o que está saliendo de los escapes de los coches o del que estamos emitiendo al respirar, convertirlo a metano sustentable, ¿no? Es obvio que podemos pensar un poco en lo que sería la fotosíntesis artificial y pensar también en que es posible usar biocombustibles para producir energía eléctrica y al mismo tiempo obtener metano sustentable, ¿no? Entonces, digamos, esta aplicación nació pensando en cuestiones espaciales, ¿no? Lo que se desea hacer ahora es que con el mismo dióxido de carbono que se tiene dentro de las naves espaciales, ¿cómo los podemos llevar a metano, ¿no? Entonces, pero claro, esa aplicación se puede hacer para aplicaciones terrestres, porque de lo que somos ricos ya en el mundo es de dióxido de carbono que podemos aprovechar y convertirlo a metano. Y la otra es que, aparte del etanol, podemos aprovechar la gran cantidad de alcoholes naturales que se obtienen, los famosos bioalcoholes, y con ellos producir energía eléctrica. Y en ese inter podemos producir metano sustentable, ¿no? Entonces, una propuesta que tenemos es que podemos usar los materiales sintetizados aplicándole luz visible y lo que hemos encontrado es que es factible llevar a cabo la reacción de electroxidación de etanol o de bioetanol a un potencial termodinámico más bajo que el que normalmente se obtiene, digamos, cuando se usa un catalizador convencional, ¿no? Entonces, de esta manera pensamos que podemos aprovechar el bioetanol como combustible y producir energía eléctrica. Y aquí en este proceso, ¿no? Pues nosotros lo que nosotros podemos aprovechar, pues es que va a haber una formación de dióxido de carbono que podemos nosotros aprovechar para volver a tomar y producir combustible, ¿no? Y esta es la propuesta, vean. Lo que nosotros hemos estado trabajando hemos pensado en que el óxido de zinc unido a plata metálica, podemos generar el efecto plasmónico, ¿no? Y entonces con ese efecto plasmónico, en esta partícula que normalmente son esféricas las que nosotros tenemos, nosotros podemos meter etanol o bioetanol y ese bioetanol o ese etanol se va a electroxidar completamente a dióxido de carbono, obteniendo 2 electrones. Esto es en la forma, digamos, directa, ¿no? Convertir directo el etanol a dióxido de carbono mediante la acción de la luz con efecto plasmónico. Pero ¿qué pasa si mi material pues no es así como que el catalizador perfecto que me lleve de etanol a CO2? Bueno, pues puede ser que lo más común es que mi material me lleve del etanol primero a CO, que es, digamos, una reacción bastante factible de obtenerse con materiales catalíticos, medianamente catalíticos, ¿no? Pero de ahí, por efecto de luz, nosotros podemos llevarlo a CO2. O sea, la idea es que, a final de cuentas, el material podemos tener por cualquiera de las rutas la electroxidación completa. Esa es nuestra premisa, ¿no? Y una vez que tenemos nuestra electroxidación completa sobre la misma partícula, porque tiene las características de adsorción, de elevada área superficial, el CO2, sin necesidad de retirarse de esta superficie, cambiando las condiciones electroquímicas, podemos nosotros ahora electroreducir mediante la acción de la luz, ¿no? Hasta formar el compuesto, ¿no? Que me permita brincar a metano o generar el compuesto que me permita llegar, no sé, a glucosa, que me permita llegar a etanol, a metanol, ¿no? Los resultados que tenemos, hemos logrado obtener metano, ¿no? Pero nosotros queremos ver qué tan factible es la ruta hacia la producción de compuestos más complejos, inclusive llegar a glucosa, ¿no?
Y entonces aquí es donde viene toda la idea de qué es un efecto plasmónico. ¿Cómo sabemos nosotros que nuestro material sí presentaba efecto plasmónico? Entonces, nosotros lo que hicimos fue la unión entre el óxido de zinc obtenido por química verde bidimensional con plata, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a analizar características, ver que sí respondía a la luz visible en cualquiera de sus formas, ya sea como luz difusa. Luz difusa, ¿qué quiere decir? La luz que nada más pasa, entra a un espacio de laboratorio. La otra es ponerlo bajo la luz del sol directa. La otra fue ponerlo en base a una lámpara con las que se caracterizan las celdas solares, que son de 1000 watts por metro cuadrado. Inclusive llegamos a probar el efecto plasmónico con una lámpara LED de 5 miliwatts de potencia. Y en todo eso nos permitió entender que el efecto plasmónico en estas superficies, en estos compuestos, no depende de la potencia de la luz, porque ahí hay como un truco, ¿no? Siempre que se analiza una celda solar, le metemos una lámpara de 1000 watts por metro cuadrado y ya no estamos seguros si lo que se activó fue por la luz o por la cantidad térmica que tiene la lámpara. Aquí, en las pruebas con LEDs, comprobamos nosotros que el sistema responde con cualquier intensidad de luz, ¿no? Sea LED, sea luz difusa, sea luz solar, sea una lámpara, ¿no? Y eso es lo que tratamos de demostrar acá, ¿no? Hicimos una prueba, luz difusa, le llamamos la luz nada más que se metía del sol a las 10 en punto de la mañana al laboratorio, ¿no? Y luz puntual fue usando una lámpara de xenón de 1000 watts por metro cuadrado, ¿no? Y luego se hicieron pruebas con luz puntual, pero con lámpara LED de 5 miliwatts. Y en todos vimos que el efecto realmente de generación digamos, la respuesta electroquímica del sistema era independiente de la intensidad, pero sí de la presencia de la luz, ¿no? Y digo, y esa es otra cosa que también hay que estudiar, ¿no? O sea, ¿cuáles son los límites? O sea, ¿es realmente el conjunto de frecuencias que están alrededor de la luz visible o es alguna en particular la que responde? Bueno, pues es parte de lo que tenemos que checar. Luego, ya cuando analizamos el espectro completo, vimos que el material tiene la capacidad de llevar a cabo los procesos de oxidación de la plata, porque la plata está presente, ¿no? Esta plata es sistema externo, y lo interesante de esto es que la plata se oxida y luego se reduce a su estado natural, como está reportado en la literatura. O sea, la plata no le pasa nada, ¿no? Va y viene. Pero lo que sí vemos es que tenemos la capacidad de electrooxidar el alcohol, cosa que no ocurre en la oscuridad. En la oscuridad lo que pasa es que este pico no se da y se ve esta línea así directa, ¿no? Entonces es obvio que con la presencia de las luces pues, se hacen esos procesos. Y luego nosotros lo que hacemos es, conociendo la concentración de etanol que le dio origen a esta respuesta, nosotros analizamos el potencial en el cual ya no hay más dióxido de carbono que electroreducir, y entonces este potencial me da la cantidad de formación de metano que estamos produciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, ahorita estamos trabajando? Es hacer un sistema no ciclado, sino un sistema por potencial fijo para poder poder cuantificar la producción de metano. Lo interesante de esto es que el metano no se adhiere a ninguna superficie, entonces es posible cuantificarlo en forma de gas, ¿no? En ese inter que estábamos, vean, salió algo interesante. Resulta que eh, el material, este óxido de zinc en 2 dimensiones, es capaz de actuar como si fuera un antibiótico en presencia de la luz. Y entonces analizamos las bacterias que afectan sobre todo el tomate, el pepino, y da excelentes resultados, ¿no? O sea, realmente logra eliminar al 100% tanto bacterias de gram positivo como gram negativo. Y eso es algo que estamos ahorita apenas tratando de hacer nuestro reporte para la revista, ¿no? Porque pensamos que es muy interesante,
muy, muy interesante esta propuesta, ¿no? Y la otra aplicación que estamos trabajando es en desarrollar un sensor de glucosa no invasivo, o sea, que a partir del sudor nos pueda identificar cuántas cetonas o cuánto etanol tenemos expulsado en el sudor, que es la misma cantidad de glucosa que tenemos en la sangre, ¿no? Somos un sistema termodinámico, entonces no hay de otra, lo que excretamos pues es lo que tenemos adentro, ¿no? Y la otra que queremos hacer, y ya estamos en prácticas ahorita, es, así como vieron anterior que podía actuar como antibiótico, pensamos que podemos usar este material para ver si es posible eliminar el SARS-CoV-2, eh, ya sea usándolo como mascarilla o usándolo como en elementos de filtro, ¿no? Entonces son, digamos, algunas de las aplicaciones que estamos haciendo y la idea de, digamos, de esta plática que espero si lo haya logrado, es uno, demostrar la factibilidad que existe de que mediante química verde podemos generar materiales con características muy interesantes, que el obtener materiales bidimensionales pueden ser muy fáciles o bien económicos energéticamente o bien se puede usar, se pueden realizar con técnicas convencionales, las mismas técnicas químicas que hemos usado en laboratorio, y que se abre un potencial impresionante para los materiales en dos dimensiones, ¿no? Los dos ejemplos que les puse ahorita, pues fue el de producir energía eléctrica a partir de la celda de combustible, y la otra es poder aprovechar el dióxido de carbono para la generación de metano, ¿no? ¿En qué estamos trabajando? Ya lo del sensor de glucosa es algo que se ha venido trabajando desde hace tiempo. Pensamos que es posible hacerlo por un método no invasivo y bueno, y probarlo en muchas aplicaciones más, ¿no? Entonces es realmente lo que traía para ustedes. Muchas gracias. No sé si tienen dudas, comentarios. Bueno, Sergio, pues muchas gracias por la plática, ¿no? Y bueno, hasta ahorita no he visto preguntas, creo que hay una diferencia de tiempo entre que tú hablas y cuando se pasa a YouTube, ¿no? Bueno, digo, nuevamente agradecerte, fue una plática muy interesante, ¿no? Y antes de, bueno, espero que lleguen las preguntas, pero mientras yo quería preguntarte algunas cosas, ¿no? Mencionas, por ejemplo, algunas plantas como el chicalote, ¿no? Bueno, yo no la conocía. ¿En qué parte de México, digamos, crece, no? Eh, no, yo no sé, digo, no la había oído. Excelente. Sí, es de la parte alta la hemos encontrado desde Michoacán hasta Guerrero. Digamos, toda la zona acá central, Ciudad de México, Cuernavaca, Puebla, existen en grandes cantidades, nada más que es de temporada. Es en la temporada fría, empieza desde, yo creo que, bueno, en algunos lugares se da todo el año, por ejemplo, Hidalgo, lo hemos encontrado todo el año, ¿no? En la parte de Guerrero, hemos encontrado todo el año, pero por ejemplo, Michoacán, Puebla, es normalmente la parte fría, de septiembre hacia marzo, más o menos, ¿no? Y lo interesante es que trae un potencial bárbaro esa plantita, ¿no? Esa planta, de acuerdo a un estudio de biología de la UNAM que está en internet, que es de dominio público, hablan de que era una planta sagrada para los aztecas y era, digamos, con el que hacían como sus viajes astrales, y lo que pasa es que tiene alcaloides en una gran cantidad de una proporción muy alta, ¿no? Así como otras plantas que existen en Sudamérica. Y eso es muy interesante. Y apenas estábamos viendo la semana pasada, si ustedes checan, busquen Chicalote COVID y hay un grupo de investigación que está desarrollando, ya publicó, de hecho, que puede tener propiedades muy interesantes para inhibir el virus. Y ahí sí, no sé, no, ya no he leído más, ¿no? Pero es muy bueno, ¿no? Y las aplicaciones son muy interesantes. Bien. Bueno, mira, tengo una pregunta aquí de Israel Francisco Vázquez Gutiérrez. La pregunta es, ¿se puede usar esta técnica para crear obleas semiconductoras
o fotosensibles como las que se usan en los paneles solares? Sí, sí, claro, sabes. De hecho, bueno, es que son muchísimas aplicaciones. Afortunadamente, el área de energía, muchos estudiantes principalmente están muy interesados, ¿no? Las nuevas generaciones que se van a encontrar con este problema más a futuro y tendrán que resolverlo. Entonces, hemos tenido la oportunidad de contar con muchos alumnos que nos han ayudado a trabajar en muchas áreas. Una de ellas es celdas solares de puntos cuánticos. Pero para poder llegar a las celdas solares de puntos cuánticos, lo que hemos hecho es desarrollar este material en forma, digamos, de películas. Más que nada son películas, no tanto como obleas, sino películas gruesas, películas delgadas, con las que hemos visto la actividad fotovoltaica cuando se une dos materiales. Inclusive nuestra propuesta es unir óxido de zinc tipo N con óxido de zinc tipo P, y esa diferencia nos da una curva eh, característica fotovoltaica, ¿no? Típica, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí lo hemos hecho, sí es posible hacerlo, es una técnica muy noble, es una técnica, digamos, económica, tanto económico de dinero como económica energéticamente, y podemos formar películas, se pueden formar obleas. Bueno, ¿qué hemos hecho? A veces nos hemos puesto un poco más exigentes y hemos usado un evaporador y hemos depositado películas, digamos, tipo oblea sobre un sustrato, pero claro, eso ya va siendo más caro esto, ¿no? Y ya va dándole otras características. Lo importante es como desarrollar esta tecnología mexicana, digamos, y que podamos hacer celas solares, y además sabiendo que son materiales inocuos, ¿no? O sea, realmente son materiales que no producen daños a la salud, ¿no? Bueno, mira, hay otra pregunta de Alejandro de Jesús Pérez López. ¿Está comprobado que la glucosa en la sangre es la misma que hay en el sudor? Tengo mis dudas. Qué buena pregunta. Bueno, llevamos más de un año trabajando no, 2 años ya trabajando con ese proyecto. Y entonces, la respuesta es la siguiente, mira, no sacamos glucosa en el sudor, sacamos cetonas. Haz de cuenta que la cantidad instantánea que tenemos de glucosa en la sangre es la misma cantidad, digamos, la procesamos, todo el tiempo la estamos procesando, ¿no? Pero instantáneamente, digamos, la cantidad de glucosa que tenemos en ese instante es la misma cantidad de cetonas y de partes por millón de etanol que expulsamos en el sudor. Entonces, aquí lo interesante sería tomar la acetona que sale en partes por millón en el sudor, y de esa manera poder medirla y correlacionarla al factor de glucosa en sangre que le dio origen a esa proporción de cetona en el sudor, ¿no? Pero estábamos viendo que el sudor es una maravilla, o sea, nos puede dar indicadores de muchas cosas, ¿eh? O sea, del estado anímico, de anemia, del estrés, de la glucosa, cuestiones hepáticas. No, es un compendio que se puede hacer, pero en conclusión, son básicamente las cetonas procesadas de la glucosa en sangre lo que nosotros emitimos en el sudor. Bueno, mira, aquí hay un comentario de Carlos Díaz Gómez, supongo que tiene que ver con la pregunta que hice hace rato. Dice, saludos, doctor Sergio. Es una planta de zonas frías a templadas, Valle de México y Estado de México. Lo dejo como comentario y lo hago público. Después viene otra pregunta, otra vez de Ismael Francisco Vázquez Gutiérrez. ¿Cuáles serían los alcances de esta técnica en relación a las necesidades de crear energía como las que actualmente se requieren? Bueno, me encantó la pregunta, y yo espero haberla entendido bien, porque ese tipo de preguntas ya como uno ya las está esperando, a veces uno las entiende mal. Vean, esto es lo que necesitamos ya trabajar en México. En México tenemos gran cantidad de etanol que se produce. Se aprovecha muy poco, ¿no? Pero se produce mucho. Toda la industria azucarera produce grandes cantidades de etanol que, de acuerdo a las pláticas que yo he tenido con la gente
de los ingenios, muchos de ellos lo tienen que tirar, ¿no? Los disuelven en agua y los mandan al drenaje porque no hay un mercado suficiente. Pero imagínense que todos esos residuos, los residuos nada más, ya no hablemos del etanol tal cual, los residuos los podemos utilizar como energía. Y déjenme hacer aquí un comentario, vean, nosotros lo que hemos hecho es, hemos puesto a funcionar un robot pequeñito, que ahí lo tenemos en el laboratorio, y bueno, tenemos un video por ahí, pero no lo traigo, en donde con puros residuos de alcohol. ¿Y cuáles son los residuos? Vean, cuando se produce por un proceso convencional de fermentación, destilación, alcohol, queda una zona de alcohol que digamos que es el alcohol puro, que es la zona que se llama alcohol de corazón, pero existe una fracción que es la parte alta de la destilación, que son cabezas, y la parte baja que son colas, que no tienen ninguna aplicación. Nosotros lo que hemos hecho es utilizar tanto las cabezas como colas de destilados para producir energía eléctrica en una celda de combustible, ¿no? Y eso, digamos, lo tenemos documentado, es parte de un proceso ahí de una patente, y luego, obvio, será la publicación, pero el alcohol es algo que inherentemente está con nosotros. Y no nada más son, digamos, alcoholes purificados del agave, como es el ejemplo que les puse, sino podemos generar alcohol de que tenemos grandes plantíos de mango, por ejemplo, en todo México. Poco de ese mango es el que se vende y mucho es el que se tira, ¿no? Podemos ver cómo se pierde el mango maduro, ¿no? En los plantíos. Podríamos aprovechar todo eso, hacerlo alcohol y con eso generar nuestro propio combustible. Entonces, yo creo que tenemos todo el conocimiento como para poder ya trabajar en sistemas de este tipo que permita aprovechar los recursos naturales en la formación de combustibles, especialmente, yo diría, los bioalcoholes para producir energía eléctrica. Y muchos saludos a Carlos. Carlos es uno de mis dos estudiantes que están trabajando en este proyecto, Carlos y Karina. Bien, bien. Entonces, bueno, sigue Gabriela González, que hace la pregunta. Bueno, muchas gracias por la plática, doctor Sergio. Una pregunta, ¿cuál es la estabilidad de estos materiales que se obtienen cuando son empleados como catalizadores? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es, sintetizamos el material, lo probamos y luego otra vez se vuelve a probar las características fundamentales, ya sean electroquímicas, morfológicas o estructurales, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto es que los materiales son altamente estables, tanto en el medio que se utiliza, que en esta parte es un medio alcalino concentrado, ¿no? Y, y normalmente todos los procesos son a temperatura ambiente. Entonces, bajo esas dos condiciones, los electrodos realmente que se forman son estables, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es formamos un electrodo y ese electrodo lo usamos N veces para varias pruebas y al final estudiamos cómo quedó los residuos del electrodo y realmente no hemos encontrado ninguna diferencia sustantiva, ¿no? Y eso pensamos que es porque todas las reacciones se dan sobre las especies externas al electrodo, ¿no? O sea, si vamos a electrooxidar etanol, son las especies externas al oxidazón, es el etanol el que se oxida, ¿no? Es el CO2 el que se reduce, ¿no? Entonces pensamos que bajo esa premisa realmente no interactúa nuestro material como catalizador heterogéneo en las reacciones. Y solo se da solo si tiene luz. Si no tiene luz, el material no es catalizador, ¿no? Entonces, eso es otra característica interesante, ¿no? Que tiene un aspecto de fotocatalizador, ¿no? Entonces, sí es estable completamente en esas condiciones. Bueno, una pregunta más de Israel Francisco Vázquez Gutiérrez. ¿Esta podría ser la solución para minimizar costos y residuos de los paneles solares? Sí, claro. Bueno, digamos sería una alternativa, o de hecho debe ser una alternativa a las tecnologías que ya existen de paneles solares. Yo creo que tenemos que trabajar en las aplicaciones de los sistemas en dos dimensiones y con esos sistemas en dos dimensiones, como podría ser podría ser, no sé,
Eh, y tenemos que desarrollar celdas solares que involucren puntos cuánticos, ¿no? Que involucre, digamos, una nueva forma de aprovechar de mayor forma la energía solar, ¿no? Y podemos hacerlo si podemos, en este caso, este material, les vuelvo a repetir, es un material de brecha de banda grande, ¿no? Es un material históricamente pensado como ventana, ¿no? Tenemos que, digamos, romper el paradigma, o tendríamos que encontrar la forma de romper el paradigma para pensar en usar estos materiales celdas solares o hacer celdas solares con materiales de brecha de energía grande, ¿no? O bien que se puedan combinar con un material semiconductor de brecha de energía pequeña para formar estructuras fotovoltaicas. Pero yo estoy convencido que realmente el pensar en desarrollar materiales en 2 dimensiones es la solución a los grandes problemas que se tienen en los paneles fotovoltaicos convencionales, ¿no? Quizás el óxido de zinc no sea la solución, pero no sé, quizás agarremos teluro de cadmio, cobre, indio, galio, selenio, no sé, alguno de perovskita y lo hacemos en 2 dimensiones, y entonces posiblemente esos materiales sí sean adecuados a generar paneles fotovoltaicos que puedan competir con cualquiera que está actualmente en operación. Gracias. Bueno, sigue un comentario María Sabina Ruiz. Muchas gracias por su plática. Laura Gracias. Alicia Paniagua, felicidades, doctor. Me parece muy interesante su plática. Y enseguida viene una pregunta de Carla Gracias. Estrada. ¿Cuál es la eficiencia catalítica del óxido de zinc? Bueno, lo que pasa es que digamos, las propiedades electroquímicas van a depender de la reacción en particular. Ahorita estamos en una discusión con unos revisores porque nuestra propuesta es que la eficiencia catalítica de conversión de este material cuando se está electrooxidando etanol es arriba del 90%. Entonces algo así como que no es creíble, ¿no? O sea, y es parte que hemos tenido que estar demostrando. Y la eficiencia de conversión del CO2 a metano anda arriba del 80%. Entonces, lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo hemos probado y, y eso es factible, digo, no estamos violando ninguna ley de la termodinámica, ¿no? Ni de la entropía, pero eso es factible si consideramos una energía externa aprovechable, que es la luz solar, que es la que activa los electrones calientes, ¿no? Que es, digamos, la base del efecto plasmónico. Y entonces, cuando se activan los electrones calientes, es cuando, digamos, se da como una componente adicional de aprovechamiento de la energía solar. O sea, no es nada más el cambio de estado del catalizador, como convencionalmente lo podríamos pensar en un fotocatalizador, ¿no? Que cambia su estado y entonces se lleva a cabo un proceso electroquímico. Aquí lo que pensamos es que la luz se aprovecha de otra forma, ¿no? Forma electrones que son los que nos ayudan a completar reacciones, ya sea de reducción o de electrooxidación, que se suman al proceso mismo de las reacciones de interés, ¿no? Entonces, 80% para el proceso de reducción de CO2 a metano y 90% para la conversión de etanol a CO2. Bien, bueno, aquí hay algunos comentarios. Minerva Gamboa Sánchez, felicidades, una plática muy interesante. Saludos desde la Universidad Politécnica de Chiapas. Luego Carla Saludos. Berenice López González, muchas gracias por la plática, doctor Sergio, muy interesante. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, Muchas nuevamente gracias. hago un reconocimiento al doctor Sergio Gamboa, pero también a las dos personas eh, que participaron, ¿no? Que aparecen Muchas en gracias. la plática, Karina Zagal y Carlos Díaz. A ver, aquí creo que llegó algo. Claudia Karina, pues seguramente es de las que está nombrada, ¿no? Muchas Sí. felicidades, excelente ponencia y aportación innovadora ecológica al mundo de la ciencia.
Muchas Bueno, pues, gracias. y digo, si no hay más, entonces, pues ya sea, le agradezco a los tres, ¿no? Y nada más ahora para todo mundo, pues cada mes estamos organizando una plática de energías renovables. La siguiente fecha es el 26 de agosto de este año, ¿no? Y es una plática que va a estar dada por personas de la Universidad Politécnica de Chiapas, ¿no? Bueno, pues a todo mundo gracias por su atención y entonces nos vemos aquí dentro de un mes. Hasta luego. Gracias a Dios. ¿Ya?